están? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a continuar con la aplicación de la función suma producto y lo vamos a hacer en este primer ejercicio, donde observamos un conjunto de fechas, sucursales, vendedores y un total vendido. En este caso debemos resolver estas dos preguntas. La primera dice contar cuántas ventas se realizaron en la gestión 2022 en la sucursal de Santa Cruz. Para ello, antes de aplicar la función suma producto, vamos a ver que generalmente en este tipo de ejercicios se aplica la función contar si, y para la segunda pregunta se aplica la función sumar.si.conjunto. Entonces vamos a aplicar primero resolviendo ambas preguntas con estas dos funciones y luego vamos a ver cómo la función suma producto puede también resolver las mismas preguntas de una forma quizá un poco más sencilla. Bien, para contar sin punto conjunto, que se refiere a la primera pregunta donde dice contar cuántas ventas se realizaron en la gestión 2022 en la sucursal de Santa Cruz. Entonces lo que tenemos que hacer primeramente es que de este campo de fecha extraer en esta columna auxiliar lo que corresponde a la gestión. No solamente debe visualizarse el año. Entonces para aquello aperturo esta columna auxiliar y vamos a aplicar la función año. Seleccionamos de la celda B5, en base a esa celda vamos a seleccionar los años, presionamos Enter y arrastramos al resto de las celdas. Aquí ya podemos observar solamente la gestión de cada una de las fechas. Entonces como primer requisito antes de aplicar esta función es aperturar una columna auxiliar donde se nos muestre cada una de las gestiones. Me sitúo en la celda H5, aplicamos la función contar.si.conjunto. Primero se nos va a pedir un rango de criterios. En este caso, la primera condicionante o el primer criterio es que las ventas sean de la gestión 2022. Por tanto, mi rango de criterios va a ser este rango de aquí. El criterio va a ser que la gestión sea 2022. Hago clic en cualquiera de las celdas donde se marque esa gestión. Voy a señalar el segundo rango de criterios. Y en este caso, el segundo rango de criterios pertenece a las sucursales. Selecciono todo este conjunto de celdas y para este conjunto de celdas el criterio en específico conforme a la pregunta es Santa Cruz, la sucursal de Santa Cruz. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Entonces de esta forma nos arroja que son solo dos las ventas que se realizaron con estas condiciones, ¿no? Que haya sido de la gestión 2022, ¿verdad? Que vendría a ser todo esto, pero solo de la ciudad de Santa Cruz, y aquí efectivamente solo son dos. Entonces tenemos bien resuelta la pregunta utilizando la función contar.si.conjunto. Para aplicar o responder la segunda pregunta que dice a cuánto asciende el total vendido del vendedor Guzmán en la gestión 2022, vamos a aplicar la función sumar.si.conjunto porque nos pide el total vendido en este caso. Bien, nos situamos en la celda H9 y aplicamos dicha función sumar.si.conjunto. Primero hay que especificar aquí un rango de suma, ¿verdad? Entonces el rango que vamos a sumar es esta columna donde están los valores del total vendido. El primer rango de criterios dice que el vendedor sea Guzmán. Entonces elijo todo este rango donde se estipulan los vendedores y elijo de entre todos ellos el criterio que corresponde a este rango de criterios 1, ¿verdad? En este caso, que el vendedor sea Guzmán. Bien, pasamos al rango de criterios 2. Y en este caso se nos pide que la gestión corresponda a la gestión 2022, ¿verdad? Entonces voy a, para eso, ayudarme de esta columna auxiliar que nos hemos creado. Entonces selecciono este rango de celdas y voy a proceder a asignarle el criterio 2, ¿no? Que corresponde a este rango de criterios. El criterio, la condicionante debe estar dentro de este rango de criterios seleccionado, que en este caso corresponde al año. Entonces en este caso es la celda que corresponde a cualquiera de estas con el valor 2022. Cerramos paréntesis, presionamos Enter. Muy bien, y obtenemos el valor. Ahora, vamos a aplicar o vamos a responder las mismas dos cuestionantes, pero aplicando la función suma producto en cada una de estas celdas.
Entonces, ¿cuál es la fortaleza que nos brinda Suma Producto? Suma Producto trabaja directamente con matrices. Entonces, en este caso podemos hacer comparaciones, como ya hemos visto en la parte 1, sin necesidad de elaborar esta primera columna. Esta primera columna nosotros la hemos elaborado solamente para obtener de este campo fecha solo la gestión. Entonces nosotros, sin necesidad de elaborar esta columna auxiliar, vamos a poder aplicar la función suma producto, elaborando una comparación directa, incluyendo la función año que hemos utilizado para extraer solamente la gestión de las fechas en esta columna auxiliar. Me sitúo en la celda H21 y vamos a aplicar suma producto. Entonces, primero nos pide cuántas ventas se realizaron en la gestión 2022. Bien, entonces, como primer argumento yo voy a comparar todo esto, toda la matriz fecha, pero de esta matriz fecha nosotros lo que queremos es solamente el año. Entonces, vamos a comparar el año de todo este rango y lo vamos a comparar con 2022, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el primer criterio que vamos a cumplir dentro de la función suma producto. Luego que la sucursal sea de Santa Cruz. Entonces me sitúo en el campo sucursal y otra vez vuelvo a hacer otra comparación. Entonces comparo este rango de celdas, el rango rojo, y lo comparo esta vez con la ciudad de Santa Cruz, o la sucursal de Santa Cruz en este caso. Bien, cierro paréntesis. Ahora, antes de presionar Enter, lo que debo de hacer es que cada comparación la debo marcar entre paréntesis y multiplicarla por 1, ¿no? Eso es lo que habíamos explicado en la parte 1. Aquí lo mismo, encerramos entre paréntesis esta comparación, multiplicamos por 1 y cerramos todo el paréntesis que corresponde a la función suma producto. Presionamos Enter y listo, nos sale 2. Llegamos a obtener el mismo resultado que si hubiéramos utilizado contar puntos y punto conjunto. Ahora vamos a aplicar la función suma producto para responder la siguiente pregunta. ¿A cuánto asciende el total vendido del vendedor Guzmán en la gestión 2022? Bien, nos situamos aquí, aplicamos la función suma producto. Dice, ¿a cuánto asciende el total vendido? Entonces nos pide una sumatoria, selecciono el rango que voy a sumar y listo. El total vendido del vendedor Guzmán. Entonces ahora sí me pide que haga una comparación. Agarro toda la selección, los rangos de celdas que corresponde al vendedor y lo comparo con Guzmán, que es en este caso el vendedor que se me pide. Por último, tengo que hacer lo mismo con la gestión 2022. Entonces en este caso tengo que extraer el año, pero de este rango de celdas que corresponde a fecha, y eso compararlo con la gestión 2022. Muy bien, en este primer criterio no hay que hacer nada, es el rango que se va a sumar, de donde va a sacar el total. En estos rangos que estamos comparando, sí vamos a agarrarlos entre paréntesis o encerrarlos entre paréntesis y multiplicar por 1. En este otro lo mismo, encerramos entre paréntesis y multiplicamos por 1. Cada vez que se compara, entonces trabajamos de esa manera. Bien, en ese entendido cerramos el último paréntesis de la función suma producto y presionamos Enter. Entonces llegamos a obtener el mismo valor. En estos dos casos de las celdas verdes donde hemos aplicado la función suma producto sin necesidad de elaborar esta columna auxiliar o este cálculo previo donde hemos obtenido el año. En cambio, para contar puntos y punto conjunto y sumar puntos y punto conjunto no podemos elaborar directamente una comparación dentro de la función, ¿verdad? No podemos hacer directamente esa comparación como sí lo podemos hacer en suma producto. Para aplicar contar sí punto conjunto y sumar sí punto conjunto, debemos sí o sí hacer esa extracción en una columna aparte. No se puede comparar aplicando directamente la función año dentro de esta función contar puntos y o sumar puntos y punto conjunto. Debemos de hacerlo a fuerza en una columna auxiliar. En cambio, el beneficio de suma producto es que lo podemos hacer directamente porque trabaja esta función con matrices. Entonces le permite hacer esa comparación interna aquí. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio, el ejercicio 6, donde tenemos el mismo cuadro de datos con la fecha, la sucursal, vendedor total vendido y el año, y donde se nos pregunta dos cuestionantes. La primera se nos dice contar cuántas ventas se realizaron en la gestión 2022
que pertenezcan a las ventas realizadas por el vendedor López. Entonces debemos resolver esta cuestionante aplicando la función suma producto. Para ello, primeramente vamos a hacer un cálculo auxiliar, ¿ok? Para que se comprenda mucho mejor la aplicación de esta función en este caso en específico. Primero, en la pregunta se nos pide lo siguiente: que se cuente cuántas veces realizó las ventas en la gestión 2022. Entonces yo lo que voy a hacer es comparar el año de este rango, ¿verdad? Si equivale a la gestión 2022. Entonces me dice falso, falso, verdadero, ¿no? Para que no salgan valores numéricos, multiplico este valor por 1. Entonces, ahora sí nos sale valores numéricos, ceros y unos. En el caso de ceros significa que sí se ha cumplido, perdón, que no se ha cumplido la condición. Y en el caso de los valores unos significa que sí está cumpliendo con la igualdad. Por ejemplo, en este caso, se nos dice que la gestión efectivamente corresponde a la 2022. Por tanto, nos sale como valor 1. Bien, vamos a hacer la siguiente comparación. Dice, o que pertenezcan a las ventas realizadas por el vendedor López. Muy bien, entonces comparo toda esta celda. Debe ser igual, en este caso, a la palabra López. López, presiono Enter, me sale un error porque efectivamente aquí la palabra comparar debe estar acompañada de o encerrada entre comillas. Entonces arrastramos y multiplicamos la igualdad por 1, o la comparación en este caso, por 1. Entonces muy bien, aquí me sale los valores 1 significa que está cumpliendo con la igualdad y los valores 0 que no. Bien, una vez hecho esto, lo que yo debo hacer es sumar ambos valores, ¿verdad? En el caso de 0 más 1, y voy a tener aquí un total. Entonces, una vez hecho esto, vamos a totalizar toda la columna y nos sale 10. Pero ¿qué es lo que está pasando? Está contando todos los valores 1 que ha salido aquí en la primera comparación y los valores 1 que está saliendo en la segunda comparación. Por tanto, nos arroja 10. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en realidad? Todo lo que es 2022 corresponde a esto. ¿Ok? Pero al margen de esto debemos de contar aquellas que corresponden a López, ¿no es cierto? Entonces, de entre estas ventas vamos a elegir López, López, otra vez López y otra vez López. En cuanto al vendedor, estos serían aquellos que cumplen con esa condición de ser el vendedor con el apellido López, que vendrían a ser 4 personas. Ahora, los que cumplen con la gestión 2022 serían esta de aquí, esta, y bueno, esa no. Entonces está ahí, ¿verdad? Entonces miren, si las celdas que yo he marcado justamente llegan a contarse a 10, el valor que hemos obtenido aquí. Pero hay un pequeño detalle en esta situación. Hay un factor común justo en esta fila 11, miren. Entonces, en esta fila 11 lo que ha pasado es lo siguiente, que cumple con las dos situaciones. Primero, que el vendedor es de apellido López y que corresponde a la gestión 2022. Entonces, para nosotros, para el conteo, solamente debería contar esta situación como una sola vez, no como 2 veces como lo está haciendo ahora, ¿no? Como estamos seleccionando ahora mismo también. Entonces, simplemente debería contar como una sola vez, o sea, este valor, ¿verdad? Perdón, esta cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? En realidad deberían ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta que cumple ambas, 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? Simplemente debiera salir 9 ventas que se realizaron en la gestión 2022 o que pertenezcan al vendedor López. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Me sitúo aquí, en esta columna, y voy a sacar si esta celda es mayor a 0. Entonces, ¿qué es lo que va a decir aquí? Amplío el ancho de esta celda y me dice que es verdadero. ¿Por qué? Porque esta celda cumple con esa comparación. Efectivamente, la celda J5 es mayor a 0. Entonces, arrastro hasta el final y aquellos que cumplen la condición sale con valor verdadero y las que no con falso. Por tanto, voy a esta comparación multiplicarla por 1.
arrastro hasta el final y en este caso todas aquellas que son mayores a 0 pues me va a arrojar el valor 1. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo con la condición. Entonces al sumar yo esto ya me sale 9, entonces es el valor correcto, ¿verdad? Es el valor correcto de respuesta en el caso de esta pregunta. ¿Por qué? Porque solamente tengo 1, 2, 3, 4, aquí 5, 6, esta ya estaría contada, ¿verdad? 7, 8 y 9. Entonces, si pintamos esta situación de un color amarillo, o verde, perdón, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta que se está repitiendo es como si contara una sola vez. Entonces, aquí tenemos ya una venta, que es de la gestión 2022, que corresponde al vendedor López. Una sola. Una, más las siguientes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ahora sí habríamos obtenido el valor correcto. Lo que hemos hecho, aplicando aquí columnas auxiliares, ¿verdad? Para obtener este resultado final, lo vamos a hacer aplicando la función suma producto directamente en la celda H21. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Suma producto, llamamos a la función, le decimos, tenemos que especificar las matrices. En este caso, como se nos dice que queremos contar ventas que se han realizado en la gestión 22 o que pertenezcan a las ventas realizadas por el vendedor López, entonces vamos a utilizar simplemente un argumento. No vamos a utilizar más de un argumento, o sea, vamos a especificar solo una matriz, todo este conjunto de datos, ¿ok? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, que las ventas correspondan a la gestión 2022. Agarro este rango, ¿ok? Pero a este rango le voy a aplicar la función año. Año, cierro, perdón, abro paréntesis, cierro y comparo con la gestión 2022. Bien, entonces no pongo ningún separador de argumentos porque vamos a utilizar solo un argumento, dijimos, ¿verdad? Seguimos en el primer argumento que está estipulado como matriz 1. Aquí le sumo más qué, más el segundo argumento, y el segundo argumento es toda esta selección de datos, pero esta vez comparado con el apellido López. Hago clic en cualquiera de las celdas que contenga López. Bien, una vez hecho esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agarramos lo que corresponde a la primera comparación, en este caso con el año, y multiplicamos por 1, lo que habíamos hecho aquí en la celda auxiliar, ¿verdad? En la columna auxiliar H, perdón. Luego hacemos lo mismo con esto, agarramos entre paréntesis y multiplicamos por 1, lo que habíamos hecho en la columna I. Luego, una vez hecho eso, la sumatoria ya está dada en la columna J, lo que se ve en toda esta parte de la función, ¿verdad? Por último, ¿qué nos falta? Hacer la comparación de todo este resultado con el símbolo de comparación mayor a 0. ¿Verdad? Estamos comparando esa situación. Ahora, si va a cumplir todo esto, ¿verdad? Esa comparación la tenemos que encerrar entre paréntesis y recién multiplicar por 1. Entonces, de esa forma, vamos de lo más adentro de la función a lo más afuera, ¿no? Empezando a cerrar paréntesis por partes. Entonces, una vez hecho esto, recién cierro el paréntesis final de la función, ¿verdad? Va a quedar de esta manera, y cada vez que se utilice la palabra o entre un criterio y otro, o entre una condicionante o otra condicionante, entonces lo vamos a hacer de esta manera, ¿ok? Utilizando un solo argumento y entre criterio y criterio aplicando el símbolo de más. Muy bien, en este caso quedaría concluida así la función. Presionamos Enter y nos sale directamente los 9. Entonces, aplicando de una sola vez la función suma producto, omitimos todos estos cálculos auxiliares para llegar al valor correcto, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿A cuánto asciende el valor de las ventas realizadas en la sucursal La Paz o, otra vez, ¿no?, que hayan sido realizadas por el vendedor Guzmán? Muy bien, nos situamos en la celda, aplicamos la función suma producto. En este caso nos pide primero a cuánto asciende el valor de las ventas. Por tanto, vamos a otorgar la primera matriz como el conjunto de celdas que se va a ir sumando dependiendo de los criterios que están estipulados en la pregunta. Entonces, selecciono mi rango de suma, mi rango de total vendido, y vamos a aplicar aquí la matriz 2.
Primero, ¿qué se nos pide? ¿Cuánto asciende el valor de las ventas realizadas sucursal de La Paz? Ok. Primer criterio, que la sucursal sea igual a La Paz. Muy bien. Segundo criterio, perdón. Aquí, donde voy a aplicar las comparaciones, si está la palabra o, ¿no? De que cumpla una condición u otra condición, entonces no utilizo otro argumento, utilizo el signo más. Bien, ¿cuál es la otra condición o el otro criterio? En este caso es que el vendedor sea Guzmán. Selecciono el rango de datos que corresponde al vendedor y comparo esta vez con el apellido Guzmán. Listo. Entonces, agarro las comparaciones, encierro entre paréntesis, en este caso la primera, multiplico por 1. Agarro la segunda comparación también entre paréntesis y multiplico por 1. Ahora vuelvo a agarrar toda esta condicionante entre paréntesis y comparo si es mayor a 0, ¿verdad? Para que no se repita el conteo o la sumatoria dos veces. Vuelvo a agarrar esta comparación que hemos hecho con 0 entre paréntesis y multiplico por 1. Y ahí se acaba. Recién cierro el paréntesis final que corresponde a la función suma producto y presiono Enter. Entonces la recomendación, primero, donde vamos a especificar los criterios cuando hay una O, entonces es primero estipular las comparaciones, sumar ya las intersecciones y luego recién empezar a encesar entre paréntesis. Entonces de esa manera presionamos Enter. Entonces aquí nos sale 5215 y vamos a ver si es el valor correcto. Entonces nos situamos. Primero, ventas que hayan sido realizadas en la ciudad de La Paz. Aquí tenemos una venta, es de La Paz. Aquí tenemos otra venta que es de La Paz, otra venta que es de La Paz, otra que es de La Paz, aquí otra que es de La Paz, que hayan sido realizadas por el vendedor Guzmán. Entonces ahora vamos a comprar los vendedores. Entonces Guzmán aquí ya está comparado, ya tenemos la primera, otra de Guzmán que también ya tenemos aquí, ¿verdad? Ya está contada, y aquí hay otra de Guzmán, ¿verdad? Entonces muy bien, ya hemos seleccionado aquellas ventas que tienen que ser contadas, lo vamos a poner establecido así del color amarillo, y selecciono, ¿no?, todas aquellas que corresponden a ese color, me voy aquí a la barra de estado, y efectivamente en la parte de suma asciende el valor a 50.215. Entonces llegamos al valor correcto, ¿verdad? Se está aplicando la función de manera correcta. Hemos verificado, por eso hemos marcado de colores este rango de celdas. Muy bien, vamos a pasar al ejercicio número 7, en el cual tenemos lo siguiente. Tenemos que completar este cuadro de datos donde se nos especifica lo siguiente. Tenemos que llenar aquí la cantidad de ventas que corresponde a la sucursal 1, el total de ventas que corresponde a sucursal. Aquí lo mismo, pero la diferencia es que para esto vamos a utilizar la función contar sí, para esto la función sumar punto sí, y para estas dos columnas la función suma producto. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Ahora, estos datos los vamos a llenar, estas celdas vamos a llenarlas aplicando las diferentes funciones, pero cuando la base de datos original no está en el mismo archivo, sino se encuentra en otro archivo. En este caso, en el archivo que dice ventas por sucursal. Aquí se nos especifican las sucursales, ¿verdad? El valor y todo aquello. Entonces, en este caso, tenemos 49 registros, ya 49 registros que corresponden a las ventas por sucursal. Vamos a ir ahora a resolver el ejercicio. Primero, ¿cómo se haría con contar puntos sí? Anotamos la función y nos va a pedir un rango. Entonces, el rango en este caso va a ser de mi base de datos de la otra hoja donde está la base de datos. Selecciono ese conjunto de celdas, aplico el separador de criterios, vuelvo al cuadro donde se me pide esto y selecciono el criterio, en este caso la sucursal 1. Presionamos Enter y arrastramos el valor. Entonces aquí le digo que rellene sin formato y listo, ahí tengo los valores. Si sumo, me va a salir los 49 registros que tenía en mi base de datos que está en otra hoja. Vamos a hacer aquello con sumar.sí, esta vez para obtener el total ventas.
Entonces me pide un rango donde se van a estipular los criterios en este caso. Entonces voy aquí a la base de datos y vamos a seleccionar este rango donde voy a comparar los criterios, punto y coma. Me vengo aquí al cuadrito y le digo en base a este criterio. Me pide como último argumento el rango de suma, el rango que voy a sumar. Vuelvo a la base de datos y selecciono toda esta columna donde están los valores que se han vendido por sucursal. Cierro paréntesis y presiono Enter. Entonces ahí están los valores, arrastro, le digo que rellene sin formato y aplico la sumatoria. Muy bien, ¿no? Entonces esos son los valores que salen ahí. Voy a hacer lo mismo con la función suma producto. Entonces aplico suma producto y me va a pedir una matriz. En este caso queremos saber la cantidad de ventas solamente. Entonces voy a comparar, voy a ir aquí a la base de datos, agarro todos estos datos, los selecciono, las sucursales y hago una comparación. ¿Con qué? Vuelvo aquí al cuadro donde estoy completando los datos y digo que sea igual a esa celda. Ahora, cada vez que comparamos en suma producto, no se olviden, cada vez que existe una comparación, debo encerrar entre paréntesis esa comparación y multiplicarla por siempre. Entonces vuelvo a cerrar el paréntesis, aquí solo utilizo un argumento porque solo necesito la cantidad, no necesito más. Presiono Enter y me sale, miren, la misma cantidad. Entonces arrastro hacia abajo, relleno sin formato y hemos llegado a obtener los mismos valores. ¿Ok? Entonces pasemos a la siguiente. Entonces pongo suma producto, especifico la matriz, en este caso que voy a sumar. Me voy a ir aquí a la base de datos y esta es la matriz que vamos a sumar. Luego voy a hacer una comparación de ¿qué? De estos criterios, o sea, todas las sucursales voy a comparar en este caso con la sucursal 1. Y una vez más, a partir de aquí que estamos utilizando el segundo argumento, encierro entre paréntesis, multiplico por 1 porque es una comparación y encierro con el paréntesis final. Entonces, desde esta parte hasta aquí especifico el primer argumento donde estoy diciendo la matriz que se va a sumar, los valores a sumar. A partir de aquí, es toda esta parte de aquí hasta aquí es el segundo argumento donde hago la comparación, ¿verdad? Con este criterio. Y multiplico por 1 porque es una comparación. Cierro con el paréntesis final y presiono Enter. Entonces arrastro hasta el final, le digo que se arrastre pero que se rellene sin formato, sumamos y efectivamente llegamos a obtener los mismos valores. Pero ¿cuál es la fortaleza o el beneficio que nos otorga suma producto en relación a estas otras dos funciones? Miren, vamos a guardar, yo voy a cerrar la base de datos de donde hemos aplicado los datos, de donde hemos utilizado los datos, lo cierro. ¿Y qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, si ingreso a esta función y quiero hacer alguna modificación, presiono Enter. Miren, cuando está cerrada la hoja que contenía los datos originales, entonces ya no me brinda un valor, no me da un resultado correcto. Me dice, me da un valor, me da un error de valor haciendo referencia de que no existen esos valores. En cambio, en suma producto se mantiene normal. Miren, vamos a cerrar también este archivo, lo vamos a cerrar, vamos a decir guardar y vamos a abrir solamente el archivo que corresponde al ejercicio que estamos haciendo. Entonces, actualizamos y por más que actualicemos, ya en el cuadrito que nos aparece, no se van a actualizar los valores que corresponden a contar puntos y a sumar puntos y en cambio, por más que el archivo original no esté abierto, los valores que hemos calculado, cantidad de ventas y total de ventas aplicando la función suma producto van a permanecer normal, se va a mostrar el valor de forma correcta. Entonces esa es la diferencia entre una función y la otra. Entonces, ¿qué va a pasar si recién abro el archivo donde se tenían las ventas? Aquí
por sucursal, ¿no? La base de datos. Entonces me fijo. ¿Qué pasa en mi archivo? Que recién se van a ir visualizando los datos correctos de las celdas donde se habrían aplicado la función contar sí y sumar punto sí. Lo mismo pasa con contar sí punto conjunto y sumar punto sí punto conjunto. Entonces, es mucho mejor aplicar la función suma producto en este tipo de casos, porque nos da ese beneficio de que por más que la hoja, o perdón, el libro donde se contenga la base de datos original, el libro de Excel, esté cerrada, los datos van a permanecer visuales correctamente. En cambio, en estas no. ¿Ok? Bien, con esto habríamos concluido la segunda parte de esta función suma producto. Hemos hecho 7 pequeños ejercicios que espero les sirvan de mucho. 4 de ellos están en la parte 1 de esta función, que está el video también en este canal. Y en esta segunda parte vamos a tocar los últimos 3. Espero que les sirva de mucho. El archivo de este video está en la parte de descripción. Lo descargan y pueden ir practicando. Muchas gracias. Hasta luego.